la clase. Como siempre, espero pues que se encuentren bien, que todos estén pues bien de salud y por su casa también pues ocurra lo mismo, ¿no? Todo esté tranquilo. Esta semana nos toca desarrollar el tema número 8 del libro, correspondiente pues a la segunda parte del capítulo de equilibrio químico, donde vamos a ver una segunda constante de equilibrio, sus características y su cálculo, ¿no? La semana pasada vimos lo que era el concepto de equilibrio químico, las características del equilibrio y una primera constante, ¿no? Que era la constante de equilibrio Kc, constante de concentración. Vamos a ver en esta clase una segunda constante de equilibrio llamado Kp o constante de presiones y vamos a hacer operaciones con la presión de los gases que conforman los sistemas en equilibrio. Los conceptos, muchachos, que tratamos la clase pasada ya están pues en el intranet. Simplemente ustedes acceden, ¿no? A esa clase y lo descargan pues en forma de imágenes, ¿no? Aquí les puedo compartir. Aquí está la clase ya, ¿no? Tema 7, equilibrio químico 1. Esto ya está en imágenes en el intranet, así como los resúmenes para sus cuadernos. Se cuelga pues de esta forma, ¿no? Aquí está el concepto de equilibrio químico que hemos visto, ¿no? Hemos dicho que este equilibrio químico se alcanza en reacciones de este tipo que tienen dos flechas, reacciones reversibles, se desarrollan en dos sentidos, cuando la velocidad pues en una dirección es igual a la velocidad en la otra dirección, ¿no? Porque esta reacción se desarrolla en dos direcciones. En esa situación particular se establece el equilibrio químico. Vimos características del equilibrio químico y lo que son las constantes de equilibrio. Claro que esa clase solamente vimos una de ellas, que era la constante de equilibrio de concentración Kc, constante de concentración, donde para hallar su valor hay que conocer cómo se expresa y qué cantidades se van a reemplazar en ella, ¿no? Habíamos dicho lo siguiente, si tenemos una reacción de este tipo, fíjense acá, en general, donde hay dos reactantes A y B, y hay dos productos C y D, acá está la doble flecha, siempre debe haber una doble flecha en la reacción para indicar que es una reacción reversible que puede alcanzar el equilibrio. Esto también se puede poner como igual, jóvenes, o sea, como el signo matemático igual, ¿no? Porque se desarrolla pues en dos direcciones. Cada reactante está afectado por un coeficiente que lo balancea, cada producto también. Si yo quiero expresar la constante, voy a colocar siempre en este orden las cantidades, ¿no? Arriba los productos, C y D, acá está indicado, y debajo los reactantes A y B, siempre en este orden, ¿ah? Los productos son C y D y se ponen acá arribita. Estos corchetes representan molaridad y van a estar elevados a exponentes que son pues sus coeficientes, ¿no? El producto C está elevado a un coeficiente de C en minúscula, lo mismo que el producto D elevado a un exponente que es su coeficiente, ¿no? Y debajo van los reactantes, A y B, también elevado pues a sus exponentes que vienen a ser los coeficientes que balancean la ecuación. En los problemas, la ecuación ya le van a dar balanceada, ustedes solamente van a reemplazar estos números como exponentes, y si ese número no se indica, significa que es la unidad y está elevado pues a la 1, ¿no? Donde los términos A, B, C y D en esta expresión, asociados a las molaridades, porque deben darle las molaridades de las sustancias que participan en la reacción, corresponden a los coeficientes de las sustancias, ¿no? Que balancean la ecuación. Es por eso que para conocer la expresión de cualquier constante de equilibrio es necesario conocer la estequiometría de la reacción, o sea, la ecuación debe estar balanceada. Estos corchetes representan molaridad, le van a dar de frente a los problemas, ustedes van a solamente reemplazar. Y si no lo tienen, hay que calcularlo de esta forma, ¿no? Dividiendo las moles de cada sustancia A, B, C y D sobre el volumen del sistema. Una vez que hayamos el valor, reemplazamos acá. Y nada más, así se calcula el valor de la constante, ¿no? En esa clase vimos también características de los equilibrios químicos, operaciones con equilibrios y algunos ejemplos, ¿no? Para calcular la constante Kc.
Y desde luego, pues tratamos la práctica dirigida, ¿no? En esta clase vamos a ver la continuación de ese capítulo. Por eso lo hemos titulado, pues, Equilibrio Químico 2. Y así está, pues, en su libro, ¿no? Vamos a ver una segunda constante de equilibrio aparte de Kc que se llama Kp. Pero esta nueva constante está relacionada con la primera. Por lo tanto, pues hay que recordar algunos puntos teóricos de lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Por eso le mostré el PDF de la clase pasada y aquí también vamos a tratar algunos conceptos que vimos la clase pasada, ¿no? Bien, en general, lo que respecta a las constantes de equilibrio, que se denotan en general de esta forma, ¿no? Una K mayúscula EQ, ¿no? Donde este término EQ puede cambiar a un nombre particular KC o KP, dependiendo, jóvenes, qué tipo de constante y qué magnitudes se están reemplazando en esa constante, ¿no? En general, esto también viene de la clase pasada, una constante de equilibrio es aquella función de estado que relaciona matemáticamente las medidas de las propiedades de los productos y reactantes que se mantienen constantes una vez alcanzado el equilibrio químico en una reacción cualesquiera que le van a dar, ¿no? Su determinación, o sea, para hallar el valor de esta constante, se da en el siguiente orden, ¿no? Así se calcula, ya saben, arriba, para cualquier constante, ¿eh? Aquí vamos a ver la segunda constante, siempre se va a reemplazar arriba las cantidades de los productos y debajo las cantidades de los reactantes. Por eso, en los ejercicios a mí me deben dar la ecuación balanceada y si no lo está, debo balancearlo para saber quiénes son los productos y quiénes son los reactantes para poder reemplazar en esa expresión. Se consideran, ya hemos dicho, dos tipos de constantes. La clase pasada vimos la primera, que era la constante Kc. Ahora vamos a ver pues las dos de forma conjunta. Si tenemos una reacción así en forma general, ¿no? Siempre debe haber dos flechas, recuerden, para que indique que es una reacción de equilibrio. Y conocemos pues que esta primera parte siempre en la ecuación abarca los reactantes, o sea, ellos se van a reemplazar acá abajito. Y esta segunda parte corresponde a los productos y ellos se van a reemplazar acá arriba. La primera constante que hemos visto es la constante de equilibrio Kc, la clase pasada, donde para hallar su valor, lo que se debe reemplazar en esta expresión son las molaridades. Molaridades, mol por litro es unidad. Esa molaridad, M, se calcula dividiendo las moles sobre el volumen de cada sustancia que yo voy a reemplazar. Y conociendo la ecuación aquí, como está balanceada ya, la expresión de la constante va a ser así, ¿no? Producto C y D elevado pues a sus exponentes, debajo reactantes, A y B elevado a sus exponentes. Siempre estos jóvenes por una multiplicación. Acá siempre hay una multiplicación de las sustancias. Es así. Es por eso que yo debo tener la ecuación balanceada y me van a dar jóvenes en los ejercicios, ¿ah? Incluso me van a dar las molaridades o las moles y el volumen. Calculo los valores, reemplazo acá con los exponentes, hago la operación y calculo el valor de Kc. Y eso es todo, ¿no? Esa es la primera constante, la hemos visto en la clase pasada. La segunda constante que vamos a ver ahora, pero hay que recalcar, ¿no? Que esos exponentes que estamos colocando A, B, C y D son los coeficientes de la ecuación. Por lo tanto, la ecuación o bien está balanceada en los problemas o bien yo debo balancearlo, ¿no? Para calcular los valores porque ellos son los exponentes, ¿no? De las sustancias. La segunda constante de equilibrio que vamos a ver ahora se conoce como constante de equilibrio de presiones y se llama Kp. La primera era Kca porque era concentración molar o molaridad. Esto va a ser Kp, constante de presiones. Esta constante va a relacionar las presiones parciales que se representa con P, ¿no? Presiones parciales PI, presión de un componente, y se va a reemplazar siempre en unidades de atmósferas. Esa va a ser la magnitud que se va a emplear para hallar esta constante, ¿eh? Atmósferas. Y se denota con la letra ATM, ¿no? Vamos a decir que tenemos un gas a 5 atmósferas, otro gas a 3 atmósferas, otro gas a 10 atmósferas. Siempre que hablamos de atmósfera, estamos hablando de la presión de un gas. Por eso el nombre de la constante cambia, ¿no? Ya no va a ser Kc, ya no es constante de concentración, sino constante de presiones, Kp. Para hallar el valor de Kp, debo tener nuevamente, jóvenes, la ecuación, ¿no? Que me van a dar en forma general
pero la expresión ya no va a ir corchetes, ya no va a ir molaridad, lo que va a ir las presiones de los gases, ¿no? En el mismo orden, C y D son los productos, A y B son los reactantes en la ecuación. Y van a utilizarse los mismos exponentes que vienen a ser los coeficientes de la sustancia. Arriba ya no va a ir molaridad de C, molaridad de D, sino va a ir la presión parcial de C, la presión parcial de D, y debajo va a ir la presión parcial de A y B, que son los reactantes. Siempre en el orden dado. Arriba productos, abajo reactantes. Por eso yo debo tener la ecuación. Aquí lo estamos reemplazando, jóvenes, para la ecuación general que hemos dado. ¿Ah? Y los valores que aquí se reemplazan ya no son molaridades, sino son presiones en atmósferas, hay que recordar. Aquí voy a reemplazar de repente pues 3 atmósferas, acá 5 atmósferas, acá 1 atmósfera, acá 0,5 atmósferas, y debo conocer estos exponentes para hallar el valor de Kp. Y eso es todo, jóvenes, en los ejercicios. Me van a dar la ecuación para yo poder escribir la expresión de Kp. Me van a dar las presiones, yo solamente voy a reemplazar los valores, elevarlo pues a los coeficientes de la ecuación, hacer la operación matemática y hallar Kp. Pero a veces, jóvenes, en los ejercicios no me van a dar los datos directamente para hallar Kp, sino para hallar la primera constante que hemos visto, que es la constante Kc. Pero se puede hallar esta nueva constante a partir de la primera, porque hay una relación matemática entre ambas, ¿no? Como ambas son constantes de equilibrio, están relacionadas. Aquí vamos a indicar esa relación. ¿Ah? Estas dos constantes Kc y Kp se relacionan matemáticamente con esta expresión. Si tenemos la ecuación general que hemos dado, se va a cumplir esto. ¿Ah? Ya recuerden que estos siempre son los reactantes, estos son los productos. Estas dos constantes se van a relacionar así. Kp va a ser igual a Kc multiplicado por una constante R, por la temperatura, ¿no? A la cual se encuentra el equilibrio. Y este R y la temperatura van a estar elevados a un exponente que se representa como triangulito N, que se llama variación de moles de gases. Así, sin un problema, me piden hallar Kp, pero no me dan los datos para hallar ese valor, porque deberían darme las presiones. Yo reemplazar acá, presiones en atmósfera. De repente no me dan, pero sí me dan datos para hallar la primera constante. Yo puedo reemplazar acá la primera constante, reemplazar este valor de R, la temperatura, ¿no? A la que me dan, y conocer este exponente, y luego puedo hallar el valor de Kp. Esa sería la forma indirecta, ¿no? La forma directa sería pues cuando el problema directamente me dé las presiones de cada componente, de A, B, C y D, yo reemplazo acá sus presiones en atmósfera y hallo el valor de Kp de frente. Pero hay algunos problemas donde no me van a dar el valor pues de Kp, sino me van a dar el valor de la primera constante y tengo que utilizar esta relación. Obviamente para hallar Kp de esta forma yo necesito saber cuánto vale R, cuánto vale T y cuánto vale este triangulito, ¿no? Triangulito N. Y eso se indica en esta parte, ¿ah? Donde, primero, este R que se va a reemplazar en la expresión anterior se llama la constante universal de los gases ideales. Es una constante universal, significa que se utiliza en todos los campos de la ciencia. Es un valor ya definido, es un valor que ustedes deben recordar porque siempre es el mismo. Y ese valor es 0,082. O sea, ese R, ustedes lo van a reemplazar de frente. No hay que calcularlo porque R es una constante, vale 0,082. Estas son sus unidades. Atmósfera, porque la presión va a estar en atmósfera, litro, mol sobre Kelvin, que es la unidad de temperatura que vamos a utilizar. Hay que recordar este número, jóvenes, 0,082, que es el valor de esta constante que vamos a emplear acá. O sea que si cuando yo quiero hallar Kp y tengo este valor como dato, esto de acá siempre voy a reemplazar 0,082. Recuerden, no es 82, no es 8,2, no es 0,82, es 0,082. Es un valor que hay que guardarlo pues en nuestra memoria. El otro valor que debo reemplazar es T y luego debo reemplazar este exponente. Bien, este es el primer valor de esa expresión. El segundo valor es T, se llama la temperatura absoluta del equilibrio y se expresa, jóvenes, en la escala de temperatura Kelvin. Kelvin. Ya saben que la temperatura ordinaria que nosotros tratamos está en la escala Celsius, ¿no? Grados Celsius o grados centígrados. Y en los problemas casi siempre me van a dar en grados centígrados,
Pero para poder reemplazar en esa expresión que hemos dado, la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces yo debo hacer la conversión. Lo que me den en centígrados lo debo convertir a Kelvin para poder reemplazarlo en esa ecuación anterior. Entonces la ecuación de conversión es esto, ¿ah? La temperatura en Kelvin que yo voy a reemplazar es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Si en un problema me dicen pues que el equilibrio se encuentra a 100 grados centígrados, entonces yo voy a reemplazar acá 100. Le voy a sumar 273, el valor que sale 373 ya está en Kelvin. Y le voy a reemplazar en la expresión anterior que hemos dado. O sea, lo voy a reemplazar acá. Acá este T siempre debe estar en Kelvin. No me van a dar a mí en Kelvin, salvo en algunas situaciones. Me van a dar en centígrados. Yo debo convertir a Kelvin antes de reemplazarlo acá. O sea, esto voy a reemplazar es 0,082. Aquí voy a reemplazar la temperatura, pero debe estar en Kelvin, ¿no? Si no está en Kelvin, hay que convertir esa temperatura que me van a dar en otra escala, como la Celsius, con esta relación matemática, ¿no? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Esto me van a dar como dato, yo le sumo 273 y el resultado que me salga lo reemplazo en esa ecuación anterior. Y por último, variación de n, que es el exponente que va acá, jóvenes, acá, este exponente, ¿no? R y t están elevados a este exponente, se calcula así, ¿no? Esta variación de n se llama variación de moles de gases, ¿no? Y se calcula así, ¿no? Mediante esta diferencia, porque este triangulito se llama variación, diferencia, de los coeficientes de las sustancias que están escritas en la ecuación, ¿no? Como esta es la ecuación, jóvenes, para calcular esta variación de n, que es el exponente, yo primero debo sumar los coeficientes de los productos C y D y le debo restar los coeficientes de los reactantes, ¿no? Pues eso es C más D menos A más B. O sea, es la diferencia entre la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactantes. Es por eso que para hallar este triangulito n yo también necesito la ecuación y debe estar pues balanceada, ¿no? Una vez que tengo todos esos términos, reemplazo en la ecuación anterior y puedo hallar pues el valor de Kp en función, jóvenes, a Kc. Claro que para los ejercicios o la mayoría de ellos, Kp se va a calcular directamente, ¿no? Con su expresión, pero si no lo puedo calcular así, lo puedo calcular en función a Kc, que es la primera constante, utilizando estos términos Rt y este exponente, ¿no? Como vamos a ver en algunos ejercicios. Recuerden siempre que estos son los reactantes, estos son los productos. El triangulito n o variación de moles se calcula sumando los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactantes, siempre en ese orden. Aquí estamos considerando pues que en esta ecuación hay 4 sustancias, ¿no? 2 reactantes, 2 productos, pero en las ecuaciones que me puede dar el problema, pues esto puede cambiar, ¿ah? Pero siempre este triangulito es en este orden, ¿no? Suma de productos. Si hay un solo producto, pongo solamente C, pues, y le resto A más B, ¿no? O si hay dos productos C y D y un solo reactante A, ¿no? Sumo pues C más D menos A, ¿no? O sea, la cantidad de materiales que hay acá puede variar, los coeficientes también, pero el orden es el mismo. Productos menos reactantes siempre. Así como la constante es un cociente, arriba va productos y abajo reactantes, esta variación de moles también. Bien, vamos a colocar una nota acá. En algunas ocasiones, jóvenes, este triangulito n, variación de moles, puede tomar el valor de 0. O sea, esta resta que está acá puede darme 0. O sea, esta cantidad y esta cantidad van a ser iguales. Cuando yo haga la diferencia, me puede dar 0. Y cuando da 0, jóvenes, se cumple algo muy especial, particular, ¿no? Si partimos de esta relación que está acá, miren que Kp era igual a Kc multiplicado por Rt y elevado a ese exponente, ¿qué pasa cuando esto vale 0? ¿No? Este exponente vale 0. Ya saben que en matemáticas, muchachos, cuando tenemos exponente 0, la base, el resultado de la potencia, pues siempre es 1, ¿verdad? Toda cantidad numérica que esté elevado a la 0 me da 1. Significa que toda esta parte de acá se puede convertir en 1. Y cuando se convierte en 1, se cumple, jóvenes, que Kp y Kc van a ser iguales. Siempre y cuando este exponente tome el valor de 0. Puede tomar el valor de 0 en algunas ocasiones. ¿Eh? Cuando la suma de estos valores es igual a la suma de estos valores. Cuando haga la resta, me puede dar 0.
Y cuando me dé 0, yo reemplazo acá, todo esto se vuelve 1 y se cumple que estas dos constantes van a ser iguales numéricamente, ¿eh? Porque en unidades son distintos. Recuerden que Kc está en molaridad y Kp está en atmósferas, ¿no? Dos unidades distintas, pero cuando el exponente, variación de moles, toma el valor de 0, estas dos constantes van a ser iguales numéricamente, ¿no? Y cuando eso pasa, jóvenes, las reacciones químicas que vamos a tratar son más fáciles de hacer las operaciones cuando este triangulito n vale 0. Sobre todo cuando querramos calcular Kc. Kc se puede calcular directamente con las moles. Ya no hay que utilizar moles sobre volumen. Solamente con las moles podemos hallar Kc. Una vez que hallo Kc, puedo calcular el valor de Kp. ¿Por qué? Porque son iguales, pues. O sea, hay problemas donde me van a pedir Kp, pero los datos que me van a dar es Kc. Si este triangulito vale 0, yo calculo Kc y es lo mismo que calcular Kp, o sea, ya tengo el valor, ¿no? Pero solamente cuando la suma de exponentes de los productos es igual a la suma de los reactantes, sus coeficientes, de tal manera que la resta me salga 0. Y se cumple solo pues en algunas ecuaciones, ¿no? Por eso estamos colocando aquí como nota. Por ejemplo, estas ecuaciones, miren, esta ecuación de acá. Me dicen, si esto está en equilibrio, no tan jóvenes que todos los exponentes son la unidad y están pues cuatro sustancias, sería así. El triangulito n se calcularía así. Suma de los coeficientes de los productos, aquí sería 1 más 1, ¿no? Menos la suma de los coeficientes de los reactantes, 1 más 1, la diferencia es 0. En este equilibrio, el valor de Kp y Kc van a ser iguales. Entonces, basta calcular uno y ya tengo el otro, ¿no? No es necesario calcular los dos. Solamente calculo uno y ya tengo el otro valor de la constante. O puede ser esta reacción, fíjense, acá. Este hidrógeno reacciona con el cloro y forma el H-cloro. Los coeficientes que lo balancean son 1, 1 y 2. Entonces, ese triangulito se calcularía así. Suma de coeficientes de los productos. Solamente hay un producto, ¿eh? Que sería 2, su coeficiente, menos la suma de los coeficientes de los reactantes. 1 más 1 también me da 2. La resta es igual a 0. ¿No? En este tipo de reacciones, cuando este exponente, variación de moles, vale 0, se puede calcular cualquiera de los constantes porque van a ser iguales numéricamente, ¿no? Si me están pidiendo Kc y me dan de dato Kp, de frente lo igualo, pues. Ya no necesito hacer ni un cálculo, ¿no? Si me dan Kc y me piden Kp, igual los igualo porque van a ser pues numéricamente iguales y ya no tengo que hacer ningún cálculo. Solo cuando se cumpla esto, que la variación de moles vale 0. Si no lo es, tenemos que hacer pues operaciones normales, ¿no? Bien. ¿Cómo se aplica esto en los problemas, no? Porque la teoría a veces pues es muy fría, se entiende más claramente los ejercicios, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo número 1. A ver, me dan esta reacción química en equilibrio, a ver, donde A más B genera 3C, ¿no? A más B son los reactantes, el producto pues es C, cuyo coeficiente es 3. Se supone que el coeficiente acá es 1, 1, ¿no? Dice, si las presiones parciales de los gases A, B y C, o sea, estos gases, en el equilibrio son iguales a 3 atmósferas, o sea, cada uno tiene una presión que vale 3 atmósferas. Determina el valor de la constante Kp. Voy a hallar el valor de Kp. Me dan la presión de los tres gases, ¿ah? Recuerden que en Kp siempre se reemplaza, jóvenes, presiones en atmósferas, ¿ah? Porque es constante de presiones. Entonces la solución sería así. En este problema ya se tienen los valores de las presiones de cada gas, ¿no? De A, B y C. Y me piden el valor de Kp, entonces lo único que yo debo hacer es reemplazar esas presiones en la expresión de Kp, pero yo primero debo escribir Kp. Para eso tengo la ecuación acá, ¿no? Y la ecuación ya está balanceada, 1, 1, 3, ¿no? Aquí no se pone 1, jóvenes, se sobreentiende, pero acá yo lo estoy resaltando. Entonces Kp sería así, ¿no? ¿Cómo se calcula Kp? Hay que colocar la presión del producto, acá hay un solo producto, elevado pues a su coeficiente, que es 3. Y debajo debo colocar las presiones de los reactantes, ¿no? Presión de A elevado a la 1, presión de B elevado a la 1. Los exponentes, recuerden, son los coeficientes de las sustancias, ¿ah? Aquí pongo 3 porque el coeficiente de C, que es el producto, es 3, pues, ¿no?
Aquí pongo 1, 1 se sobreentiende porque sus coeficientes en este caso son la unidad. Entonces, me deben dar estos valores. Acá yo debo reemplazarlo y debo hacer las operaciones. Si me dan, pues, ¿no? Me dicen que cada gas tiene una presión de 3 atmósferas, ¿no? Entonces, la presión de C es 3 atmósferas, pero está elevado, pues, al cubo. La presión de A es 3 atmósferas y la presión de B también es 3 atmósferas. Solamente debo reemplazar y reemplazando sería así, pues, ¿no? 3 atmósferas acá, elevado al cubo, debajo 3 atmósferas y hago la operación, ¿no? Aquí estamos reemplazando, jóvenes, con todas las unidades. En los ejercicios no es necesario, solamente pueden reemplazar los números, a 3, 3 y 3. Y hacemos las operaciones, pues, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Bueno, aquí es 3 al cubo, esto es 3 al cuadrado, ¿no? Se cancela 2, 3 y me queda pues 3, ¿no? Acá pues sale 3, solo que aquí lo he calculado mal, creo. Sí, sale 3, ¿no? Sale 3 atmósferas. Aquí hay que hacer la corrección, ¿ya? Esta operación, como pueden ver, sale 3 atmósferas, ¿no? Kp sería acá 3 atmósferas. Y nada más, este es el cálculo directo porque en este ejercicio pueden ver de que me están dando directamente las presiones. Al darme directamente las presiones, muchachos, yo reemplazo la expresión de Kp y hago las operaciones y simplemente pues calculo, ¿no? Esa es la forma en la que le va a venir la mayoría de los problemas. Pero para hallar el valor de Kp yo debo tener esto, jóvenes, esta escritura. ¿Y de dónde sale pues esta escritura? De la ecuación, ¿no? O sea, a mí me debe dar la ecuación hecha, así como acá, ¿no? Acá ya está la ecuación dada. Y esto pues en forma general, ¿no? Porque yo no conozco A, B ni C. Entonces me dan sus coeficientes, yo supongo que están balanceados, ¿no? Ahora, si fueran sustancias reales, aquí hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ahí sí debo balancearlo. Pero cuando le den así ya de frente, pues ponen. Si esto fuese 2, acá debe estar al cuadrado, ¿no? Si aquí fuese 3, aquí debe estar al cubo. Y así. Esta es la primera forma. Ahora, la forma más compleja o más difícil de calcular Kp es cuando no me den las presiones, sino me den otros datos para hallar Kc, la otra constante, ¿no? Pero hay una relación entre los dos, como hemos visto, y se puede calcular también indirectamente. Pero aquí no, aquí de frente me dan las presiones, yo reemplazo y hago los cálculos, ¿no? Como este ejemplo 2, miren, ¿ah? Ejemplo número 2. Se tiene el sistema de equilibrio, acá está la ecuación. Y noten que aquí sí hay sustancias reales, aquí no son A, B y C, nada, no son agua, hidrógeno, oxígeno, entonces yo debo balancear la ecuación. Dice, si las concentraciones de las sustancias en equilibrio y en el orden que aparece son 2 molar del agua, 4 molar de hidrógeno y 2 molar de oxígeno, determina el valor de la constante Kp a 727 grados centígrados. Note que los datos ahora no son presiones, entonces yo no puedo hallar directamente Kp. Cuando me den molaridades voy a hallar Kc. Pero una vez que hallo Kc, ambas constantes están relacionadas matemáticamente, ¿no? Puedo hallar pues el valor del otro, uno en función del otro, porque se cumple esta relación que hemos dado acá. Esto de acá. Kp es igual a Kc multiplicado por R por T elevado pues a este exponente. Ya saben que R es una constante, siempre toma el valor de 0,082. La temperatura me debe dar de dato, ¿no? En este problema. Y el exponente ya saben pues que se calcula de esta forma, ¿no? Acá está. R siempre toma este valor. La temperatura debo convertirlo a Kelvin. Y este triangulito lo calculo con esta resta, ¿no? Suma de coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactantes. Una vez que tengo esos valores, puedo hallar pues la constante Kp en función a Kc, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer pues en este ejemplo número 2. Porque en el primer ejemplo que hemos visto, hallé Kp directamente porque me daban sus presiones, ¿no? Aquí no me dan las presiones, me dan más bien las molaridades de la sustancia y con ello voy a hallar pues Kc primero. Entonces decimos acá, como se tiene datos de molaridades para cada sustancia, en el orden que aparece, dice L2 molar, 4 molar, 2 molar, primero determinaremos el valor de la constante de equilibrio Kc y luego vamos a determinar el valor de Kp.
primero Kc, ¿no? Para ello debo tener la ecuación, acá está, y debo balancearlo, jóvenes, porque no está balanceado, ¿ah? Los coeficientes que balancean esta ecuación serían así, ¿no? Voy a colocar 2 acá y 1 acá. ¿Por qué? Porque así completo, miren, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, ¿no? Eso se llama balance por tanteo. Y eso es importante, muchachos, porque estos números son los exponentes, ¿ah? Que voy a utilizar. Bien, Kc se calcula así, ¿no? Molaridades, acá está, siempre corchetes, las molaridades están en corchetes, de los productos sobre reactante. Hay un solo reactante, ¿ah? Dos productos, un solo reactante. Esto está elevado al cuadrado porque su coeficiente es 2, elevado a la 1, elevado al cuadrado. Y ya tengo los datos, acá están a 2 molar para el agua, acá voy a reemplazar 2, 4 molar para hidrógeno, aquí 4, y 2 molar para el oxígeno, porque esos son los datos, ¿no? Entonces reemplazo, quedaría así. Para el hidrógeno es 4 molar, acá está, 4 al cuadrado. Para el oxígeno es 2 molar, 2. Y para el agua sería pues también 2 molar, pero está elevado al cuadrado el agua. Opero, jóvenes, y aquí Kc me sale 8. Lo pueden verificar, ¿ah? Porque es de 4 por 4, 16 por 2, 32, entre 4, 8. Ya tengo Kc, pero lo que me piden, jóvenes, es Kp. Kp, ¿no? Entonces, uno está relacionado con otro, lo vamos a hacer acá. Bien, sobre la base del valor de esta constante Kc, vamos a determinar el valor de Kp, ¿no? A partir de la siguiente relación. Se cumplía esto, ¿ah? Que Kp, que yo que quiero en este problema, Kc ya lo tengo, vale 8. Debo reemplazar RT y este exponente, ¿no? Bien, voy a escribir nuevamente la ecuación, ¿ah? R, ya sabemos, jóvenes, que vale 0,082. Es una constante ya definida. Lo que me falta es T. En el problema, jóvenes, si ustedes pueden ver acá en el enunciado, dice, me piden hallar Kp a 727 grados centígrados. O sea, me dan la temperatura en centígrados, pero yo debo reemplazarlo en Kelvin. Entonces debo hacer pues la conversión. La temperatura es dato, ¿ah? Voy a utilizar esta ecuación. Entonces, como este es dato, 727 lo voy a reemplazar acá. Serían 727 más 273, ¿no? Sumo estos valores, me sale 1000. Eso es lo que voy a reemplazar acá. 1000, porque siempre se reemplaza en Kelvin, ¿ah? Me pueden dar en centígrados, pero yo voy a reemplazarlo pues en Kelvin. Ya tengo R, porque R es una constante, 0,082. La temperatura que voy a reemplazar acá es 1000. Esto vale 8, lo he calculado, me falta pues este exponente, ¿no? ¿Cómo se calcula este exponente? Este exponente se calcula para esta reacción, así. Suma de coeficientes de los productos, 2 más 1, acá está. Menos la suma de coeficientes de los reactantes. Un solo reactante sería 2. Entonces 2 más 1, 3. Menos 2 sale 1. Entonces ya puedo hallar el valor de Kc. Solamente reemplazo acá 0,082. Reemplazo 1000 y esto es 1. Entonces quedaría así, ¿ah? Voy a reemplazar valores. Acá reemplazo 8, 0,082, 1000 y esto vale 1, pues. Y simplemente opero, ¿no? Lo que está dentro acá sale 82 porque 0,082 por 1000 es 82. 82 por 8, ¿no? Esto está elevado a la 1. Si estaría elevado al cuadrado, hay que operar acá y elevarlo pues al cuadrado. Pero como está elevado a la 1, porque esto me ha salido 1, sería 0,082 por 1000, sale 82 por 8 y eso me sale 656. Esa es la respuesta. Esta es la otra forma, jóvenes, de hallar Kp. La forma directa es cuando me den de frente las presiones y yo reemplazo. Pues me den las presiones en atmósfera y reemplazo. Pero si no me dan las presiones, yo primero debo hallar Kc, como en este caso, y luego hallar Kp mediante esta relación, ¿no? Hacerlo sobre. Es un poco más largo, pero el resultado, pues, igual se llega, ¿no? Es así. Bien, vamos a finalizar esta parte porque no es extensa también, viendo un concepto adicional del equilibrio químico que se conoce como el principio de Le Chatelier, porque fue enunciado por un químico francés, Antoine Le Chatelier, ¿no? Esto ya como un complemento, jóvenes, porque en el libro van a ver que no hay problemas de este punto, pero es importante pues conocer. La teoría sí está, ¿no? Vamos a explicarlo entonces. El principio de Le Chatelier dice lo siguiente, ¿no? Establece que toda reacción en equilibrio químico es un sistema estable.
Y como tal, permanecerá de esta forma indefinidamente, ¿no? Todo lo que es estable tiende a permanecer así en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, si se le modifica de algún modo, o sea, si ustedes alteran un equilibrio de algún modo, este equilibrio se va a condicionar, desplazando una de las reacciones, porque la reacción se da en dos direcciones, o sea, puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, en un sentido específico, de tal manera de anular parcial o completamente el efecto que ustedes están provocando y así retornar a su estado de equilibrio. Es decir, si ustedes tienen una reacción en equilibrio, como esto es estable, va a querer estar así todo el tiempo. Pero de repente ustedes lo pueden alterar, de repente cambia la temperatura, el equilibrio se altera. ¿Qué va a pasar con esta reacción? Se va a reacomodar, jóvenes, ¿ah? Va a moverse en una dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda, de tal manera que ese aumento de temperatura que ustedes han hecho lo van a anular. El equilibrio lo va a anular y va a volver nuevamente a su estado de equilibrio, porque de esa manera es estable. Por eso, al principio de Leche Terrier también se le conoce como principio de acción y reacción. O sea, ustedes provocan una acción que altera el equilibrio, pero el equilibrio hace lo contrario para anular ese efecto y retornar pues a su forma estable. Eso es lo que se conoce como el principio de Leche Atelier. Bien, hay varias formas, jóvenes, de modificar un equilibrio químico, ¿no? Y normalmente son tres hasta cuatro los factores que ustedes pueden cambiar para que el equilibrio se altere. Y aquí vamos a analizar, pues, qué hace la reacción cuando aumenta, pues, algunas cosas. Aquí vamos a considerar por regla práctica los aumentos o incrementos, ¿no? Por ejemplo, en este cuadrito, ¿no? Vamos a indicar aquí las modificaciones que podemos hacer y qué va a pasar con el equilibrio para anular ese efecto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un sistema de equilibrio y aumentamos la temperatura, ¿no? Entonces el equilibrio se va a alterar, ¿no? ¿Qué va a hacer el equilibrio? Como la temperatura genera aumento de calor, el equilibrio va a absorber ese calor y va a retornar a su estado inicial. O sea, si ustedes calientan, el equilibrio va a enfriar el sistema para que retorne a su estado inicial de equilibrio, ¿no? Aquí sí se favorece la reacción endotérmica que absorbe energía para que la temperatura baje. Si ustedes han elevado, el equilibrio va a bajar la temperatura. Por eso acción, reacción, ¿no? Aumento de presión. Si ustedes aumentan la presión, el equilibrio, jóvenes, va a bajar la presión para retornar a su estado inicial. ¿Cómo lo logra? Se va a favorecer la reacción donde se produce menos moles, porque hay que saber, jóvenes, de la ecuación de estado de los gases ideales, que la presión aumenta con las moles de gases. Más moles, más presión. Entonces, si ustedes aumentan la presión, el equilibrio va a desplazarse en una reacción de tal manera que produzca menos moles y al haber menos moles se baja la presión y se retorna pues al estado inicial. Acción, reacción, ¿no? Si ustedes adicionan reactantes, o sea, tienen una reacción de equilibrio y le agregan algo más, el equilibrio, jóvenes, se va a alterar y va a reaccionar de tal manera que se consuma lo que han agregado, ¿no? Se va a consumir y va a retornar nuevamente al estado inicial, ¿no? Si ustedes agregan reactantes, el equilibrio los consume y vuelve a su estado inicial, ¿no? Si adicionan productos, igualito, ¿no? El equilibrio va a consumir esos productos y va a retornar pues al estado inicial. Si aumentan el volumen, el equilibrio, jóvenes, va a buscar la manera de cómo anular este efecto, ¿no? El volumen normalmente, jóvenes, cuando ustedes se aumenta el volumen, la molaridad disminuye. O sea, la concentración molar disminuye porque la molaridad es mole sobre volumen, ¿no? Si ustedes modifican el volumen, aumentan el volumen, la molaridad disminuye. Por lo tanto, pues el equilibrio debe hacer que suba la molaridad, o sea, aumente la cantidad de moles, ¿no? Y aquí dice, pues se favorece el sentido de reacción donde se producen más moles. Pues si ustedes han bajado la molaridad, el equilibrio debe generar más moles para incrementar la molaridad y anular el efecto, ¿no? Eso se llama principio de Leche-Atelier, principio de acción-reacción. Si ustedes alteran un equilibrio, el equilibrio pues va a modificarse de tal manera de anular parcial o completamente ese efecto y retornar pues a su estado inicial, que es un estado estable, ¿no? Eso pasa, jóvenes, no solamente en química, sino en todos los sistemas de equilibrio, ¿no? Van a tender pues a permanecer así, ¿no? En analogía sería pues como si ustedes, por ejemplo, no están durmiendo, ¿no? Y ese es su estado de equilibrio, pues, ¿no? Y de repente alguno de sus hermanos
molestoso, prende la música por la radio o su celular a alto volumen, ¿no? Y eso pues lo va a alterar, ¿no? O sea, va a alterar su estado estable, ¿no? Y muchas veces, jóvenes, uno tiene tanto sueño que no sé si alguna vez le ha pasado. Uno se levanta así sonoliento, va y baja el volumen, ¿no? Y luego pues retorna a su camita y sigue durmiendo, ¿no? Entonces, la acción es aumentar el volumen, la reacción es bajar el volumen para retornar a su estado inicial. En las reacciones químicas, el principio de Le Chatelier funciona de la misma manera. Si ustedes generan un efecto para alterar el equilibrio va a buscar la manera de anular ese efecto y retornar pues a su estado inicial. Entonces, normalmente los equilibrios se alteran por cambios en la temperatura, presión, en los reactantes y productos y en el volumen, ¿no? Pero hay un factor que no lo altera, los catalizadores que hemos visto en cinética química. Cuando se agrega un catalizador a un sistema de equilibrio, no se afecta al sistema de equilibrio, porque los catalizadores solamente provocan que alcance, que la velocidad cambie, ¿no? Recuerden, el catalizador modificaba la velocidad de reacción. Pero aquí no altera porque en equilibrio las velocidades en ambas direcciones son iguales, ¿no? No se altera. Bien, ¿cómo se ve esto en un problema? Ya con esto finalizamos y vamos a ver los ejercicios de su práctica. Ejemplo 3. Dice, tenemos el siguiente sistema homogéneo en equilibrio, ¿no? Este gas, P-cloro 5, va a absorber calor y se va a convertir pues en estas sustancias. Está en equilibrio, ¿eh? Determine, dice, el sentido de desplazamiento que tomarán la reacción de acuerdo a las siguientes modificaciones en las condiciones. Vamos a enfriar esta reacción. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Para anular ese efecto y permanecer pues en su estado estable, ¿no? Vamos a extraer un poco de cloro, de este P-cloro 5. ¿Qué va a pasar con el equilibrio? ¿En qué dirección va a ir? Para contrarrestar ese efecto, ¿no? Vamos a disminuir la presión y vamos a adicionar cloro, ¿no? Entonces, se puede predecir lo que va a pasar en el equilibrio aplicando el principio de Le Chatelier. Para eso, jóvenes, primero debo tener la ecuación, debe estar balanceada y debo sumar los coeficientes porque el coeficiente 1 indica que hay una mol de gas. Aquí la suma del coeficiente 2, 2 moles de gas. Eso sirve porque la presión depende de las moles, como hemos mencionado. Entonces, las acciones lo vamos a ver en este cuadrito, ¿eh? Bien, si yo bajo la temperatura, el equilibrio, jóvenes, debe aumentar la temperatura, ¿no? Para que se anule, pues, el efecto, ¿no? O sea, es como si ustedes enfrían un sistema y se está congelando, entonces el equilibrio lo va a elevar la temperatura para que vuelva a ser caliente, ¿no? Es acción-reacción. Entonces, noten la ecuación, ¿no? En la reacción directa hacia la izquierda, hasta hacia la derecha, se absorbe calor, mientras que en la dirección inversa se libera calor. Si ustedes han bajado la temperatura, el equilibrio, jóvenes, debe subir la temperatura. ¿Cómo lo logra? Yéndose hacia la izquierda, porque hacia la izquierda se libera calor y al aumentar el calor también aumenta la temperatura. Entonces, si ustedes disminuyen la temperatura, que es la acción, la reacción es esto, ¿no? Se favorece la reacción exotérmica, el sentido donde se libera energía. La reacción se va hacia allá. ¿Por qué? Porque hacia allá se libera calor y aumenta la temperatura y anula pues el efecto, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es esto, ¿no? La reacción se va hacia la izquierda para aumentar la temperatura que previamente había sido bajado, ¿no? Segundo efecto, extracción de P-cloro 5, ¿no? Ustedes van a quitar un poco de él, van a sacar de la reacción una cantidad, y aquí es como si quedara pues un hueco, ¿no? Porque van a extraer una cantidad de él. Entonces, esa es la acción. Quitan él, el equilibrio, jóvenes, lo debe reponer, debe hacer lo contrario. Si ustedes sacan, el equilibrio adiciona, ¿no? Para anularlo. Entonces, si ustedes quitan una parte de él, el equilibrio se va a ir hacia la izquierda también para llenar esa parte, ¿no? Se favorece la formación de los. Si ustedes sacan, el equilibrio pone, ¿no? Entonces, si ustedes quitan, el equilibrio va a reponer y se va a ir también hacia la izquierda porque hacia la izquierda aparece él, ¿no? Han quitado una parte, por ejemplo, si acá había 10 moles, quitaron 5, entonces el equilibrio va a reaccionar para reponer esos 5 que se ha quitado o una parte de esos 5 y retornar al equilibrio, ¿no? Por eso la modificación genera este cambio de dirección. Disminución de la presión. Si ustedes bajan la presión, el equilibrio debe subir la presión. ¿Cómo lo logra? Se favorece, jóvenes, yéndose hacia la derecha. ¿Por qué? Porque miren, hacia la derecha hay más moles de gas. Si ustedes quitan la presión,
Para aumentar la presión hay que generar más moles, más gases, ¿no? Si ustedes bajan la presión, el equilibrio se va hacia allá porque allá aumentan los gases y aumenta la presión. Acción, reacción, ¿no? Ustedes bajan la presión, el equilibrio debe subir la presión y lo logra pues produciendo más moles de gases, pues eso la reacción se va hacia la derecha, porque acá hay más gases, ¿no? Se producen más gases, más presión. Como ustedes han quitado, él debe producir más gases para aumentar la presión y retornar a su estado estable. Cuarto efecto, si ustedes adicionan cloro, o sea, adicionan el equilibrio se va a alterar, ¿no? Si ustedes han agregado, el equilibrio debe quitar para que retorne a su estado estable, ¿no? Si ustedes han aumentado el equilibrio lo debe consumir. ¿Cómo se consume? Yéndose pues hacia la izquierda, porque hacia allá se consume el cloro, ¿ah? Más bien hacia acá se forma el cloro, pero allá, hacia allá se consume. Entonces, se favorece la formación de reactante, ¿no? O sea, la reacción se va hacia allá. ¿Por qué? Porque si ustedes han aumentado esto, el equilibrio debe reducirlo. Se reduce consumiéndose y produciendo más él. Eso se llama principio de Le Chatelier, ¿no? Así funciona. Y los laboratorios, en las empresas, se hace esto continuamente, jóvenes, ¿ah? Se tiene reacciones en equilibrio para que no terminen nunca y constantemente se van sacando material, sacando y agregando, ¿no? Sacando y agregando, sacando y agregando y se puede controlar el proceso mediante el principio de Chatelier. Pero esto nuevamente, jóvenes, como complemento, ¿ah? Porque a nivel de la práctica de su libro no hay ningún problema de esto, pero está en la teoría, ¿no? Lo que sí hay en esta segunda parte son ejercicios para calcular Kp directamente o hallar pues Kp en función a Kc, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Y en el temático también va a venir solamente de Kp, ¿no? Bien. Eso es entonces el resumen teórico de esta clase, no es muy extensa en cuanto a teoría, más viene aplicación pues en los problemas, ¿no? Vamos a desarrollar los 5 problemas correspondientes pues a esta parte de la octava práctica de su libro. Ya mucho que son 10 problemas, se toma pues mínimo 5, ¿no? A veces en el tiempo podríamos resolver más, pero en química siempre estamos pues con el tiempo corto, ¿no? Bien, vamos a escoger entonces, o se ha escogido, ¿no? 5 problemas de estos 10, donde se vea la aplicación para calcular Kp directamente o en función a Kc, ¿no? Bien, y los ejercicios son estos, ¿ah? Ejercicio número 1. Aquí tenemos, miren, este sistema gaseoso, ¿no? P cloro 3, cloro 2, P cloro 5, donde dice que las presiones parciales de equilibrio son, para el primero vale 2 atmósferas, para el segundo 0,5 atmósferas, para el tercero 4 atmósferas. Y con ello me piden calcular Kp. O sea, de frente ya me dan las presiones, ¿ah? Entonces puedo hacer el cálculo de frente. Pero primero debo escribir Kp, ¿no? Para eso debo tener la ecuación balanceada. Como ya se tienen los valores de las presiones de todos los gases, ya tenemos las presiones de todos los gases en atmósferas. Recuerden que Kp se reemplaza en atmósferas. Primero debo tener la expresión de Kp. Para eso analizo la ecuación. La ecuación, jóvenes, todos tienen coeficiente 1. Van a ver, lo pueden balancear porque miren, hay un P, acá hay también un P. Acá hay 3 cloros, con él serían 5, acá también están 5. Entonces los coeficientes son 1, 1 porque no requiere balance. Entonces Kp sería igual así, ¿no? Sería presión de esta sustancia de producto, presión del producto, recuerden que P es presión, sobre las presiones de los reactantes, ¿no? P cloro 3, cloro. Así, siempre en este orden, a toda constante se escribe productos sobre reactantes. Aquí todos los exponentes son la unidad, porque los coeficientes son 1, ¿eh? Porque si un coeficiente aquí fuese 2, aquí estaría al cuadrado. Si aquí fuese 3, aquí sería pues al cubo, ¿no? Pero como todos son 1, quedan así. Listo. Como me piden el valor de Kp, solamente voy a reemplazar los valores de la presión. Los números nada más, ¿ah? Porque yo ya sé que está en atmósfera, ¿no? Entonces reemplazamos. Esto de acá vale 4 atmósferas, voy a reemplazar 4 acá. Esto acá vale 2 atmósferas, voy a reemplazar 2 acá. Y esto acá vale 0,5, ¿no? Reemplazando, quedaría así. Y solamente hago las operaciones, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 2 por 0,5 es 1, ¿verdad? 4 entre 1, pues es 4, ¿no? O sea, Kp sería 4. En este caso, la clave sería la D. Y nada más, ¿no? Porque las operaciones van a ser de esa forma, jóvenes, ¿ah? Y en su práctica temático también va a venir así. ¿Cuál es la dificultad, jóvenes? Escribir la expresión de Kp, ¿no? Por eso debemos tener la ecuación balanceada. Aquí, coincidentemente, todos los coeficientes son 1, pero en algunos casos no van a ser así, ¿no?
Ahora, hay que balancear siempre y cuando la ecuación pues tenga sustancias reales, ¿no? Porque si le ponen A, B, C, D, ya es más fácil porque ahí ya le van a dar balanceado, ¿no? Ya van a tener los coeficientes. El problema uno, entonces. Ejercicio 2. Aquí, jóvenes, miren, le dan lo que estamos diciendo, ¿no? A más B igual a C. Yo no conozco A, B y C, no puedo balancearlo, se supone entonces que ya está balanceado. Todos los coeficientes son 1, ¿ah? 1, 1, 1. Aquí ya me dan el valor de Kp, vale 0,75, ya está calculado. Y me dicen que las presiones parciales de A y de B valen 2 y 3 atmósferas. Recuerden que Kp siempre se reemplaza en atmósferas. Y con ello me piden el valor de, de la presión de C. Me falta la presión de C porque me dan la presión de A, me dan la presión de B, me piden de C y me dan Kp. Entonces voy a proceder pues de la manera normal para calcular pues la presión de C, ¿no? Bien, en este ejercicio entonces se conocen las presiones de dos de los componentes, ¿no? De A y B. Y me pide la presión de C y me da como dato la constante ya calculada, ¿no? Kp. Por lo que la presión parcial del componente que falta será el siguiente valor. A ver, primero escribimos la ecuación. Acá está. Como no conocemos A, B y C y sus coeficientes son 1, 1, 1, suponemos que está balanceado, ¿no? Kp sería igual así, ¿no? Presión de C elevado a la 1 sobre presión de A, presión de B. ¿No? Todo es elevado a la 1 porque sus coeficientes son 1, porque si acá hubiese un 2, sería B pues al cuadrado, ¿no? Si aquí hubiese un 3, sería pues C al cubo, ¿no? Pero aquí están así con 1. Entonces voy a reemplazar los valores, ¿no? Porque Kp ya se conoce, esto vale 0,75. Me piden presión de C. Presión de C. P es presión, recuerden, ¿ah? Y me dan estos datos, ¿ah? Presión de A vale 2 atmósferas y presión de B vale 3 atmósferas. Solamente reemplazo los números, ¿ah? Porque las unidades ya están dadas. Esto vale 0,75. Esta es la incógnita. Esto acá vale 2. Esto acá vale 3. Y despejo, ¿no? 0,75 por 5, por 6, no, porque aquí sería por 6. 0,75 por 6. Hago los cálculos y me va a salir pues 4,5. La presión de C. Y la presión siempre está en atmósferas, ¿ah? ¿No? Este es 0,75 por 6. Por 2 sería pues 1,5 por 3 sería 4,5, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, la clave aquí sería pues la C. Estos dos problemas son directos porque los datos pues están adecuados, ¿no? Pero nuevamente, muchachos, la dificultad en todo caso estaría acá en escribir Kp antes de reemplazar los valores, ¿no? Los exponentes son importantes, son los coeficientes. Muy bien. Bramont también ya tenía la respuesta y coincide con 4,5, ¿no? Bien, ejercicio 4, ¿no? Que sería el tercero para nosotros. Aquí tenemos la ecuación ya con sustancias conocidas, con sustancias reales, ¿ah? Entonces aquí sí debe balancearse, muchachos, ¿ah? Aquí debe balancearse. ¿Cómo se balancea? Miren, hay un carbono, decimos acá 1, balanceado. Acá hay un oxígeno, con él serían pues 3. Aquí solamente hay 2. Entonces aquí sí hay que balancear, ¿no? Normalmente, jóvenes, cuando hay una cantidad pues impar, acá hay 3 oxígenos, acá hay 2. En el lado donde es impar se le vuelve par multiplicándole por 2. Esto es par, aquí es impar, aquí lo voy a multiplicar por 2. Ya tendría, miren, cuando multiplique por 2 sería 2 oxígenos más estos 2 serían 4. Como acá hay 2, para que sean 4, aquí también multiplico por 2, ¿no? Y tendría 2 carbonos también, porque aquí había multiplicado previamente por 2. Eso se llama balance por tanteo. Aquí me dicen, jóvenes, que la presión parcial del CO, o sea, de este gas, CO, es la mitad de la presión del CO2. No me dan valores, ¿ah? Solamente me dicen que uno es la mitad, ¿no? De él. Y la presión del O2, que es esto acá, es un tercio de la presión del CO. O sea, estas presiones no me dan datos numéricos, pero están relacionados entre sí. Me piden hallar Kp. Para Kp necesito las presiones de todos. No tengo las presiones de todos. Solamente tengo una relación entre uno y otro. Si la presión total es de 16 atmósferas. O sea, si yo conociera la presión de él, la presión de él, la presión de él y sumo, eso me debe dar 16 atmósferas. Pero no tengo las presiones, ¿ah? Tengo la relación de uno con otro. Y aquí operamos pues en matemáticas, ¿no? Dice, para el sistema de equilibrio se indican las presiones parciales de los componentes de la mezcla, pero una en proporción a otra. Entonces, miren, como la presión del CO es la mitad de él, ¿no?
y la presión del O2 es un tercio de él, me conviene, jóvenes, utilizar una variable, porque yo no conozco las presiones, que sea múltiplo de 6, ¿verdad? Porque así él sería la mitad y él sería pues la tercera parte, ¿no? Entonces esto ya es matemática. Entonces yo voy a asumir, porque no conozco ninguna presión, solamente conozco la relación entre ellos, de esta forma, ¿no? Que la presión parcial del CO2 sea 6, A, una constante A, ¿no? Entonces se cumple que la presión de CO es la mitad de él, o sea, la presión del CO sería 3A. Y la presión del O2 es un tercio del CO, ¿no? Como el CO vale 3A, la presión de O2 sería A, así, ¿no? He asumido esto que vale 6A, él sería la mitad de esta presión y la presión del O2 es un tercio de él, ¿no? Queda así. Ahora, ustedes en realidad pueden asumir cualquier valor y pueden pues llegar a la misma respuesta, ¿no? Pero conviene en matemática pues hacer operaciones de esta manera. De todas maneras, jóvenes, yo no conozco las presiones, solamente sé de que están en esta proporción. Pero tengo un dato adicional, ¿no? Dice que si yo sumo estas presiones, me va a dar 16 atmósferas, porque la presión de todos, total, es 16. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Además, nos indica que la presión total de la mezcla es 16 atmósferas, por lo que se cumple, ¿no? Que cuando yo sume la presión del CO2 más la presión de CO, más la presión de... sale 10, ¿ah? Porque 6 más 3 más 1 sería 10A y esto vale 16 atmósferas, ¿no? Sumo 6, 3, 1, sale 10A, porque aquí estoy sumando las presiones de todo y eso vale 16 atmósferas, ¿no? Significa pues que A vale 1,6. Muy bien, A vale 1,6. Pero ¿para qué me sirve eso, no? Si yo conozco el valor de A, conozco estas presiones, pues, ¿no? Porque 6A, 3A, A, puedo conocer estas presiones. Y una vez que conozco las presiones, reemplazo en Kp y hallo su valor, porque eso me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo el valor de Kp. Para conocer el valor de Kp, yo necesito las presiones de cada gas. No me daban esta proporción. Yo he calculado A y con A puedo calcular cada presión y hallar la respuesta, ¿no? Decimos entonces, luego las presiones parciales de cada componente de la mezcla y el valor de Kp, que es lo que me piden para la ecuación balanceada, porque esta ecuación todavía no está balanceada, sería pues lo siguiente, ¿no? 2,5 le sale a Espíritu. Vamos a verificarlo. Sería así. A ver, vamos a calcular las presiones. O sea, la presión del CO2 será 6A. Como A vale 1,6, sería 6 por 1,6, 9,6 atmósferas, ¿no? La presión del CO sería 3A. A valdría 1,6, 4,8 atmósferas, ¿no? Y la presión del O2 era solamente A y ya sale 1,6 atmósferas, ¿no? Estamos reemplazando el valor de A que hemos calculado, ¿ah? Ahora, la ecuación balanceada es esta, jóvenes. Por eso era necesario balancear la ecuación, ¿ah? Era necesario porque estos exponentes van a definir el valor de Kp. Kp se escribiría así. Presión del producto, CO2, elevado al cuadrado. Si yo no coloco este coeficiente, podría colocar uno acá y cometería un error, jóvenes. Por eso debo balancear la ecuación. Debajo van las presiones de los reactantes. Presión del CO elevado al cuadrado, porque su coeficiente es 2. Presión del oxígeno elevado a la 1. Y como ya tengo estas presiones, acá están, 9,6, 4,8, 1,6, solamente reemplazo, ¿no? Para él sería presión del CO2 9,6 al cuadrado, ¿no? Para el CO es 4,8 al cuadrado, ¿no? Acá todos los exponentes. Ahí para el O2 es 1,6. Y ya esto es matemática, pues, ¿no? Por eso le dije que hay que tener una calculadora pues a la mano para hacer las operaciones más rápido, ¿no? Hacer los cálculos y en efecto sale 2,5, ¿no? Tal como le dijo pues su compañero Espíritu, ¿no? Es así. Nuevamente aquí, jóvenes, se puede calcular las presiones. La dificultad va a estar acá en la escritura del Kp antes de reemplazar esos valores. La escritura siempre depende de la ecuación, ¿no? Una vez que reemplazo ya es matemática y eso es la respuesta, ¿no? En este caso sería la C. Esto para el ejercicio número 3. El ejercicio número 4, que sería 6, ¿no? En el libro, tiene esta forma. Acá está la ecuación de equilibrio. Y le dan n es número de mola, número de mol. Y siempre que le des moles, voy a hallar Kc, ¿no? Pero a mí me piden hallar Kp, entonces voy a tener que relacionar ambas constantes, ¿no? Pero esta ecuación, jóvenes, tiene una característica particular, ¿eh? Porque siempre que calculen Kc y le pidan Kp, deben verificar primero, jóvenes, si estas constantes pueden ser iguales. Ya hemos dicho que
cuando el exponente, ese triangulito n, vale 0, ¿no? Las dos constantes son numéricamente iguales. Significa que basta que calcule uno, el otro va a ser el mismo valor, ¿no? Por eso siempre que me pidan KC y KP o KC o KP en función a KC, yo debo analizar antes de hacer cualquier operación la ecuación. Y voy a llegar a esta conclusión, ¿no? En este sistema de equilibrio se observa que los valores de la constante KC y KP son iguales. Pues los valores de la variación de moles, que es el exponente, es igual a 0, ¿no? En esta ecuación, si yo lo balanceo, aquí sería 1, 1 y aquí es 2, ¿no? Porque miren, 2 yodos, 2 hidrógenos, para que sean 2 de ambos, multiplico acá por 2. Calculo ese triangulito exponencial, sería pues coeficiente de los productos menos la suma de coeficientes de los reactantes, ¿no? Aquí sería 2 menos 1 más 1 sale 0. Y si ustedes recuerdan, en esta expresión que hemos dado donde se relacionan las dos constantes, Kc y Kp, si esto vale 0, todo esto se vuelve 1, Kp y Kc van a ser pues numéricamente iguales, ¿no? Entonces, si a mí me piden Kp, basta que yo calcule Kc, no tengo que hacer ninguna operación adicional. Y como tengo las moles, puedo calcular Kc directamente, ¿no? Y lo igualo a Kp. Entonces, por lo tanto, para este problema basta determinar el valor de Kc para hallar Kp porque me piden a mí Kp. No puedo hallar Kp de frente, jóvenes, porque no me da las presiones. O sea, deberían darme las presiones de gamóforo, lo que me dan son sus moles, ¿no? Empleando los números de mol n de las sustancias en equilibrio. Entonces voy a hallar primero Kc. Nuevamente escribo la ecuación. Kc sería así, ¿no? Molaridad del producto elevado al cuadrado, molaridad de los reactantes. Como tengo sus moles, voy a reemplazar sus moles, ¿no? Sus moles de vale 4 elevado al cuadrado, aquí vale 2 y aquí vale 2. Estos números jóvenes están acá en esta ecuación, ¿ah? Están de dato acá. 2, 2, 4, ¿no? Pues estoy reemplazando 4 para él, pero como está elevado al cuadrado, sería 4 al cuadrado. 2 para él, 2 para él, elevado a la unidad, ¿no? Entonces, calculo pues con los datos, Kc me sale 4, ¿no? Y como ambas constantes son iguales, Kp también vale 4, ¿no? Ambas constantes son iguales, por eso la respuesta aquí sería pues la clave C. Por eso, jóvenes, hay dos tipos de problemas en esta parte, hemos visto, ¿ah? Cuando le pidan Kp, el cálculo directo sería siempre y cuando le den pues las presiones de frente, no le dan las presiones, reemplazan y listo. Pero el otro cálculo es conociendo Kc en función pues a Kp, ¿no? Utilizando la ecuación que hemos dado. Entonces, cuando le pidan uno en función a otro, hay que verificar ese exponente que estamos indicando acá, este delta de n, ¿no? Porque si me sale 0, van a ser iguales. Si no es 0, jóvenes, voy a reemplazar pues otro valor, ¿no? Si sale 0, conviene, porque son iguales, basta conocer uno, puedo conocer el otro. Inclusive, ¿no? Este dato 1,6 no lo hemos usado, porque no es necesario, ya como las constantes son iguales, el cálculo pues es directo, ¿no? Bien, último ejercicio en esta parte, el problema 8, ¿no? Me dan, miren la ecuación acá, también general A, B, C y D, donde los números ya son sus coeficientes, aquí no hay que balancear, me dicen que si Kc toma este valor, hallar Kp a esta temperatura, ¿no? O sea, me dan Kc y me piden Kp. Kc, jóvenes, aquí 2 por 10 al cuadrado es 200, ¿verdad? ¿No? Para no colocarlo como exponente, pues, ¿no? 2 por 10 al cuadrado es 200. Bien. El valor de la constante Kc entonces vale 200 y nos piden el valor de Kp a esta temperatura. Siempre, jóvenes, que me pidan uno en función a otro, me deben dar la temperatura para yo utilizar la ecuación pues, de relación, ¿no? Entonces, la ecuación está aquí. Primero voy a hallar este triangulito n, que es el exponente entre las dos constantes, ¿ah? Se calcula así, ¿no? 2 más 1, que es suma de los productos, menos 3 más 1, que es la suma de los reactantes. Siempre en este orden, a productos menos reactantes. Y esto sale menos 1, ¿no? Porque aquí sale 3, aquí sale 4, menos 1. O sea, el exponente va a ser negativo. La temperatura de este sistema es, en Kelvin sería temperatura en centígrados más 273. El dato es en centígrados, o sea, 127. Entonces reemplazamos acá 127 más 273 sale 400. Esto es lo que voy a utilizar. Siempre la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces voy a utilizar esta relación, porque me piden Kp y me dan Kc. Esto vale 200, que es 2 por 10 al cuadrado. R es una constante, recuerda, toma el valor 0,082. Este T vale 400, ya lo he calculado. Y este exponente vale menos 1. Entonces sería así, ¿no? Sería 200
que es esto acá, R 0,082, 400 acá elevado a la menos 1. Y ya saben, jóvenes, que cuando es exponente negativo, esto se convierte en una fracción, ¿verdad? Por álgebra, ¿no? Esto es una fracción, entonces Kp quedaría así. 200, como este es negativo, queda como denominador, así, ¿no? Esto se vuelve una fracción. Ahora hago la operación acá y sale 6,097. Y esa es la respuesta, ¿no? Que en este caso sería pues la C. Y así. Entonces, si me dan una constante y me piden la otra, esta es la ecuación que voy a utilizar. Relación de constantes, ¿no? Para ello debo recordar el valor de R, que siempre es constante, 0,082. La temperatura que voy a reemplazar acá siempre debe estar en Kelvin, ¿ah? Normalmente me van a dar en centígrados, aquí 123, por eso lo he convertido a Kelvin 400. Y este triangulito N se calcula en función a los coeficientes, productos menos rectantes, ¿no? Y lo demás ya es matemática. Bien, eso sería pues la respuesta. Y eso corresponde pues a los cálculos en esta clase, ¿no? Bien, en el temático, jóvenes, va a venir simplemente el cálculo de Kp, ¿no? Porque solamente voy a hallar el valor de Kp en esta clase, es el cálculo. Pero hay problemas, como pueden ver, donde se puede hallar la constante Kp en función a Kc, ¿no? Pero aquí voy a ver cálculo solamente para Kp. Bien, ya podrían, jóvenes, ingresar al intranet para dar su temático. El examen está activo a las 9:40, son 9:42, significa que ya está abierto. No hay problema porque el examen ya hemos dicho, pues a lo más se desarrolla en 10 minutos, ¿no? Y ustedes tendrían 17 minutos todavía. Los 7 minutos, pues, que restan son para cualquier inconveniente, ¿no? Que pueda haber. Bien, reinicien entonces, jóvenes, o actualicen, ¿no? El intranet y ya pueden ingresar para dar el examen. Y me confirman, pues,